Iniciamos, Jorge, y muchas gracias por tu participación. Será de muy grato escucharte todo lo que puedes compartir con nosotros este día. Iniciamos. Seguro, yo ya estoy listo para iniciar. Vamos. Pero tengo que solicitar que accedan a la lámina anterior, por favor. Entonces, bueno, ya me presentaron. Agradezco nuevamente a la ilustre Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica y sus integrantes, en especial a quien considero una muy buena amiga, Cecilia Peña. Y bueno, el rol del médico oncólogo radioterápico, oncólogo radioterapeuta, o como bien se quiera llamar, ¿no?, en protección radiológica. Pero ¿por qué la protección radiológica, no? Sería importante comenzar esa definición. ¿Para qué? ¿Okay? Porque muchos entramos de manera automática en nuestros departamentos a trabajar. Realmente nos conseguimos que hay que tomar ciertas medidas, ¿no?, dependiendo de si las cuentas están blindadas o no. Y es como una obligación y nos dicen, siempre se ha hecho así, y muy pocas veces nos detenemos a pensar un poco el histórico del por qué, ¿no? Lo primero sería la prevención. Siguiente, por favor. Entonces, comprender esos principios de protección radiológica, definir el rol del médico y estrategias para optimización y seguridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante la protección radiológica? Siguiente. ¿Ok? Primero, prevenir daños biológicos al paciente, efectos estocásticos o determinísticos, que más adelante voy a explicar con mayor detalle, pero los determinísticos son aquellos que se dan por daño celular con umbral, o como quemaduras, cataratas o esterilidad, que directamente están relacionados con el daño, ¿ok? Y los estocásticos, cualquier dosis, por muy pequeña que sea, de radiación puede efectuar estos daños, como mutaciones genéticas que pueden llevar inclusive a la presentación de un tumor, de un cáncer, que ya en nuestros pacientes es importante entenderlo, porque ya ellos vienen a nuestros departamentos con un diagnóstico de cáncer, sería un segundo primario. Entonces, seguridad del paciente, protección del personal, protección del público en general, que son los acompañantes o personas que conviven con nosotros día a día. Nosotros, bueno, como personal profesionalmente expuesto, además de nosotros los oncólogos, los tecnólogos, físicos, médicos y el resto de trabajadores, ¿no? Y allí entonces entran los fundamentos de la protección radiológica: justificación, optimización, ALARA, que en inglés significa as low as reasonably achievable, o sea, lo más bajo posible expuesto como se pueda, ¿no? Y la limitación de la dosis. El siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en cuanto a justificación, ¿no? El por qué. ¿Por qué exponer a un paciente de radioterapia o a una persona en el área de radioterapia a este tipo de, digamos, tecnología, tratamiento? Entonces, justificar beneficios y riesgos. Porque en estos casos podemos entender que hasta el momento la radioterapia, las radiaciones, no tienen antídoto. Como no tienen antídoto, dosis entregada al paciente, dosis absorbida por esos tejidos, que va a tener un efecto, dosis difícil o por el momento imposible de revertir esos efectos. Entonces, por eso justificar bien riesgo-beneficio. Se debe evaluar si los beneficios a la radiación superan los riesgos. Por ejemplo, en este caso, un diagnóstico preciso de cáncer, evidentemente, cuando hay indicación de radiación, supera los efectos adversos secundarios a la salud, porque no vamos a dejar que el cáncer evolucione, ciertamente. Luego de eso, considerar alternativas a la radiación que no impliquen la exposición, ¿no? Y esto en diagnóstico sirve mucho, pero no tanto en radioterapia. ¿Por qué en diagnóstico? Porque uno puede inclusive jugar, ¿no? Y indicar ciertos estudios a los pacientes
que no impliquen radiación ionizante, como ultrasonido, resonancia magnética, etcétera, en vez de hacer radiografía o tomografía. Pero en radioterapia difícilmente hay una alternativa cuando está bien indicada a la radiación, porque justamente las alternativas ya están estudiadas, son la quimioterapia, la cirugía y entre otras cosas ya esas alternativas se han paseado o se han evaluado y evidentemente el paciente o bien no se beneficia o bien se beneficia de un complemento adicional a estos tratamientos como es la radioterapia. Y la optimización de dosis, o sea, una vez justificada la exposición se debe optimizar utilizando la menor cantidad de radiación para obtener resultados deseados. En este caso, ¿qué? Curación, pero una curación sin comprometer lo que vendría a ser el estado general del paciente. Hay que jugar un poco ahí entre curación y toxicidad. Siguiente, por favor. Entonces, de la LARA que estábamos hablando ahora, que es un acrónimo de As Low as Reasonable Achievement, ahí me faltó la A al final, es para optimizar esa protección, buscando reducir al máximo la exposición a la radiación, considerando varios factores, ¿no? Y es un aspecto que siempre se busca de optimizar y de mejorar continuamente para reducir la exposición a la radiación de forma constante, para radiar al paciente justo cuando deba ser realizado el tratamiento. Y el personal ocupacionalmente expuesto, bueno, evitar, ¿no?, que sobre todo se exponga de manera innecesaria, aunque en radioterapia la mayoría de veces se trabajan con fuentes blindadas, fuentes cerradas, entonces es un poco más sencillo que en otras áreas de manejar. Al aplicar este acrónimo, este factor, se debe considerar factores como disponibilidad de tecnología, costo de las medidas de protección y viabilidad de alternativas. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y bueno, en límites de dosis que están bien establecidos, establecen límites máximos de dosis para proteger a las personas expuestas a la radiación, tanto al personal como los pacientes y el público en general, por supuesto, son las tres categorías. Distinciones entre grupos, no es lo mismo la dosis tolerable para el público en general, que se supone que no se expone a estas radiaciones, sino a la radiación cósmica, la del universo, radiación solar, etcétera, que eso estamos expuestos por naturaleza. Estamos en este planeta Tierra y digamos imposible evadirlo, ¿no? Pero en cuanto a estos equipos y tratamientos, la tecnología disponible debe evitar que tanto trabajadores como públicos se expongan y exponer al paciente puntualmente en el área del diagnóstico y del tratamiento a la dosis sin que el resto del cuerpo se exponga, ¿no? A menos que sea un tratamiento de radiación del cuerpo completo, pero ese es otro caso. Las dosis ahí se manejan de forma distinta, ¿no? Y siempre monitorizar las dosis recibidas por estas personas expuestas para asegurar que no excedan los límites de dosis establecidos. Siguiente, por favor. Entonces acá podemos ver tipos de exposición ocupacional, médica o poblacional, y dependiendo de ello tendríamos tanto una radiación externa como una contaminación, dependiendo del tipo de fuente, ¿no? ¿Y cuáles son los medios de protección entonces? Tomando en cuenta estos tres principios de distancia, tiempo y blindaje. ¿Ok? Que en este caso el blindaje es directamente proporcional a la radiación a la cual se va a exponer el personal. O sea, a mayor energía de radiación, mayor debe ser ese blindaje. Mayor debe ser esa distancia, también es otro aspecto directamente proporcional. Uno debe estar más alejado
y el tiempo debe ser el menor posible, que es inversamente proporcional. Mientras menor sea el tiempo al que se esté expuesto, bien sea como personal ocupacional o como población, se supone que el riesgo es menor. ¿De acuerdo? Siguiente. La exposición, ¿no? Puede variar considerablemente dependiendo de si se trata, ya bien lo dije, del tipo de personal, exposición poblacional, personal u ocupacional, para trabajadores expuestos, ¿no? El límite de dosis efectiva es de 20 milisievert por año, pero en promedio a 5 años se debe tener una cantidad de 50 milisievert en cualquier año, o sea, porque el 20 no es un número estático, ¿no? Tiene que ir en aumento o en disminución. Entonces, por lo menos en 5 años, máximo de 50 milisievert, que es esa unidad del Sistema Internacional de Unidades, se usa para medir dosis equivalente y dosis de radiación ionizante, ¿ok? Y su efecto biológico sobre el cuerpo humano. Entonces, cuantifica el riesgo biológico asociado a una dosis de radiación teniendo en cuenta el tipo de radiación, rayos X, gamma, neutrones, protones, etcétera. Importante ahora, básicamente siempre nuestros centros a día de hoy se trabaja con rayos X y rayos gamma, ¿ok? Con otras energías, por el momento, al menos yo no he tenido el gusto de trabajar, aunque sí he conocido los equipos de protones, por ejemplo, pero no es todavía una cotidianidad en nuestros países de América Latina. Y tiene que ver con el tejido u órgano expuesto, porque no todos los órganos son iguales de sensibles. Y se trata de dosis absorbida, energía absorbida por masa. En este caso, se relaciona con los grains. La dosis equivalente, la dosis absorbida por este factor de ponderación de la radiación, o dosis efectiva, que son las sumas de esas dosis en todos los órganos según radiosensibilidad. Entonces, por ejemplo, radiografía de tórax, 0.02 microsievert o milisievert más o menos, o sea, es una radiación bastante baja lo que se tiene. Un ataque de abdomen y pelvis sí eleva bastante, ¿no? Esa cantidad a 10 milisievert. Y el límite ocupacional anual, ya lo dije, 20 en un año o 50 en 5 años. Y entonces, ¿qué es importante saber? Que normalmente no debemos estar expuestos como público o como trabajadores a esos equipos. Esos equipos normalmente llevan un blindaje. El que va a estar expuesto normalmente es el paciente. A diferencia de medicina nuclear, que seguramente la Asociación Salvadoreña tiene otra charla, que es importante aclarar porque ahí sí las fuentes están expuestas y se trabaja con radioisótopos que están emitiendo en tiempo real, en caliente, ¿no? Y ahí sí la agilidad para tener menor exposición es importante, la agilidad del personal. Siguiente. Bueno, público en general es menor y el trabajador tiene un valor intermedio, ¿no? Posición individual tolerable, 1.7 milisievert por mes, menor a él. Si este número es mayor, de acuerdo a los dosímetros que se utilizan en nuestros centros, se debe investigar la causa de la exposición. Hay causas tan evidentes como que a veces se dejan estos dosímetros, estos aparatos cerca de algún área que absorbe mucha radiación, ¿no? O donde se emite. Entonces hay que estar muy pendiente y siempre que el personal tenga su dosímetro consigo. Y la exposición documentada debe documentarse para evitar dosis futuras. Y la inaceptable es superior a 12 puntos de milisievert por mes, donde se requieren acciones para reducir la dosis. Que en radioterapia es poco frecuente, ¿no? Hoy en día, por lo que les explico que las dosis se le indica, ¿no?, al paciente que realmente va directamente a un cuarto bastante blindado donde están nuestros equipos, tanto de radioterapia externa como de braquiterapia. Inclusive en el caso de los de diagnóstico las dosis son menores, pero también esas áreas cuentan con su blindaje. Esas áreas de esos equipos de PET-CT, de, digamos, tomografías, etc. La resonancia y los ultrasonidos no
cuentan dentro de estos equipos porque no emiten radiaciones ionizantes al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, las normativas internacionales ya bien establecidas en nuestro centro, no me voy a tener mucho en ellas porque las conocemos o las podemos investigar, pero emanan de los organismos. ¿Cuáles son esos organismos? El Organismo Internacional de la Energía Atómica, ¿ok? Dentro de su adhesión o, digamos, integración a la Organización de Naciones Unidas, es un representante máximo mundial de este organismo que tiene presencia en todos nuestros países y regula, ¿no?, que esto se cumpla en todos los centros. Y la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, es una organización antes de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, recordemos que es el año 45, y esta de la ICRP empieza en el año 28, cuando está la Sociedad de Naciones, ¿no?, el organismo precursor a la ONU, y recomienda desarrollar, actualizar o intervenir sobre la protección radiológica para el público, tanto trabajadores, pacientes, público en general y medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente, por favor. Radioterapia, fuentes de exposición. Y fíjense que yo ahí traigo dos equipos que quizás no sé si existen en El Salvador, ya me lo aclararán, pero que dos equipos que son bastante interesantes, aunque costosos en este momento en cuanto a la tecnología, pero que normalmente no estamos acostumbrados a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque los aceleradores que emiten radiación de alta energía, igual la braquiterapia, ¿okay?, las fuentes de braquiterapia, o a nivel de imágenes, tanto el PET-CT como lo que es exponer al paciente día a día a esas imágenes, en eso estamos acostumbrados a trabajar. Pero hay elementos pioneros, ¿ok? Pioneros llamamos nosotros, pero que en realidad en otros países ya se tiene bastante bien establecido el rol de estos equipos y están en implementación, como el MRIdian, que es un acelerador lineal acoplado a un resonador. ¡Wow! Qué importante sería, ¿no?, tener estos equipos disponibles en nuestros centros, porque recordar y la radiación nada más provendría del acelerador y no del equipo de imágenes. Y el equipo de imágenes, al ser una resonancia, evidentemente mejoraría mucho el diagnóstico sobre tejidos blancos. Y además me voy un poco más allá, el PET-CT. Pero algunos investigadores han comenzado a trabajar con el PET-MRI. El PET-MRI es un es un PET, ¿okay?, un PET scan, pero acoplado o asociado, no a un tomógrafo, acoplado o asociado a un resonador, que si bien nos da una cierta ventaja sobre los diagnósticos, sobre la adquisición de las imágenes, hay un tema con la corrección de atenuación que todavía no ha sido superado, que ahí es mejor la tomografía, pero estamos buscando maneras efectivas de disminuir esa dosis, esas radiaciones a nuestros pacientes y a nuestro personal, nuestro público y al medio ambiente. Lo único es que estos equipos son muy costosos, todavía no están ampliamente implementados. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de exposición? Todos los equipos, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y en países desarrollados existen centros donde se están implementando los equipos híbridos asociados a resonadores para que el diagnóstico mejore y la radiación sea menor. ¿Okay? Porque ya estamos trabajando tanto en PET como en acelerador con radiaciones de alta energía. Siguiente, por favor. Entonces, justificación clínica de los tratamientos, ¿no? Evaluar riesgo-beneficio, ya se los hemos comentado. En este caso de radioterapia, el beneficio, ¿cuál es? Eliminar el tumor, el cáncer o la enfermedad que aqueja el paciente. Seleccionar el tipo de radioterapia, si va a ser una radioterapia con electrones, con protones, con fotones. Sobre todo esto tiene que ver mucho con los niños, ¿no?, con población vulnerable. ¿Por qué se los traigo a colación? Porque el tipo de radioterapia, teóricamente en niños, debería tratarse
este tipo de tumores con protones, que son equipos que todavía no están disponibles en todos los países de América Latina, pero sí en Estados Unidos, Europa, Brasil, y parece que Argentina también está en proceso de implementación, ¿ok? Porque estos protones tienen una ventaja al ser partículas directamente enviadas al sistema, al organismo, van a tener un haz de entrada, se deposita en el centro donde nos interesa, en el lugar, o en el tumor, o en el blanco que nos interesa, y de ahí no van a tener una dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, consideraciones éticas al momento de indicar estos tratamientos. Por ahora no, es posible, pero es importante el límite de dosis, para que la dosis no sea tóxica para el paciente, que sean dosis, digamos, de que la tecnología pues se pueda evidentemente manejar, y que sea un equipo bien formado en estas líderes, y que además de eso me provoque menor toxicidad para los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se supervisa estos planes de tratamiento? Con el equipo multidisciplinario validamos dosis, control de calidad con los físicos médicos, y se usan los sistemas de planificación que desde los 90 en adelante están presentes. Antes era un poco más rudimentario porque antes era un poco más manual y dependía del error humano o de la humanidad, entonces eso traía a colación ciertos errores. Ahora el sistema no significa que no exista el error, pero se disminuye mucho, ¿ok? Al tener un sistema informático que garantice, ¿no?, ese tipo de control. Por ejemplo, una dosis diaria. Antiguamente, en los equipos donde no se contaba con sistemas, uno podía de pronto dar una dosis y si no se calculaba o se escribía de manera manual en algún sitio, eso pues quedaba sin registro. Hoy en día con los sistemas nos damos cuenta de que a menos que uno lo desee o no, uno no puede dar, por ejemplo, una dosis de más en el día al mismo paciente, porque el sistema ya lo impide, lo prohíbe. Tiene una restricción a menos que esté clínicamente justificado. Entonces es importante el advenimiento de los sistemas, ¿no?, y de los profesionales de física médica para el control de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, comunicación con el paciente, explicar riesgos y beneficios, ¿de acuerdo? ¿Mediante qué documento? El consentimiento informado, que normalmente es un documento en el idioma del paciente, donde se le indica cuál es el objetivo del tratamiento y cuáles son las toxicidades o efectos secundarios esperados, y educarlos sobre estos efectos, tanto estocásticos como determinísticos. Los estocásticos que dependen del azar, ¿de acuerdo? Que no se requiere una dosis umbral para desarrollarlo. Cáncer radioinducido, por ejemplo. Y los determinísticos que dependen de una dosis mínima para desarrollarse y que sí están directamente relacionados con la radioterapia. Cataratas, qué sé yo, fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Qué sé yo, radiodermitis, mucositis, como de manera aguda ocurre en muchos de nuestros pacientes, y de manera crónica, bueno, fibrosis, o este tipo de situaciones, el sangrado, de las metastasis, que vemos cada vez menos, dependiendo de la tecnología, pero que igual se ven de manera crónica o más allá de 3 o 6 meses después del tratamiento. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se protege al paciente? Pues individualizando el tratamiento. No es lo mismo un tratamiento de braquiterapia para una mujer que tiene cáncer cervicouterino o un tratamiento de radioterapia externa 3D para un paliativo en un paciente que se le va a dar una sola dosis o varias, 5, que un tratamiento de cáncer de próstata de 28 fracciones, de 5, qué sé yo, dependiendo, ¿no?, de la dosis permitida. Verificar el posicionamiento todos los días y minimizar dosis fuera de los volúmenes blancos en el acelerador lineal. ¿Ok? Entonces, para ello, control con imágenes desde que inicia, cuando cambian las fases de tratamiento, y semanalmente debería haber ciertos controles de imagen a implementar en nuestros centros, de acuerdo a la tecnología. Y para eso, el organismo regulador, IAEA, Comisión de Protección Radiológica, etcétera, está facultado para por lo menos sugerir
esas variantes, ¿no? Y esos parámetros en nuestros centros. Siguiente, por favor. Control del tratamiento mediante controles de calidad diarios, semanales o mensuales para evitar que existan errores tanto de calibración de la dosis o de pronto de nombre del paciente, tipo de paciente, etcétera. Revisiones sistemáticas, registro y revisión de errores que aún con el sistema ocurren, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, continuemos con la siguiente. Estos son funciones más de los físicos médicos. Protección del personal de salud, el uso de barreras estructurales. Como en radioterapia trabajamos con fuentes cerradas o blindadas, normalmente ya el propio blindaje de los equipos ya protege. Y debe haber un monitoreo dosimétrico personalizado, donde cada uno de manera individual tenga su dosímetro, ¿okay? Para evaluar estas dosis a mediano, largo plazo, y además de ello una capacitación continua avalada si es posible por el más alto nivel sanitario del país en cuestión. En este caso en República Dominicana es el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo, pero también en conjunto con a veces ministerios o secretarías de energía, al trabajar con estos temas energéticos, con radiaciones, con fuentes importadas o fabricadas en cada uno de los países. Entonces, esos monitores dosimétricos y esas capacitaciones continuas deben ser informadas, ¿no? a los entes nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. Y bueno, luego la delimitación de zonas controladas de acuerdo a este esquema que siempre lo hemos visto en nuestro centro. Delimitación de áreas, ¿de acuerdo? Señalizaciones adecuadas y reglas de acceso. Importante que las áreas de donde espera el público en general estén un poco más alejadas de las zonas de permanencia o zonas de acceso prohibido, ¿no? Por eso aquí increciendo esa coloración, ¿no? Desde las zonas vigiladas hasta la zona de acceso prohibido, que donde ciertamente el personal que va allí tiene que tener ciertas características de blindaje, de protección, de distancia con las fuentes, etcétera, que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, lo que siempre se ha dicho es que esos servicios, el diseño, la entrada y el área de espera del público debe estar lo más alejada posible de los lugares críticos donde se emiten las radiaciones. Es importante que se tenga en conocimiento. Siguiente, por favor. Y los equipamientos de protección con blindajes estructurales, detecciones de radiación, lumínicos y sonoros, ¿ok? Y especialmente en braquiterapia, ¿no? Braquiterapia que se trabaja con fuentes, sobre todo más hoy en día, pero antiguamente esas eran braquiterapias de carga inmediata, donde se trabajaba con el radioisótopo en caliente, en mano, y después se internaba o se hospitalizaban a los pacientes por varios días hasta que hicieran el efecto deseado y después retiraban esos elementos, ¿no? Pero ahora la braquiterapia, tanto de iridium como de cobalto, se maneja con, digamos, un dispositivo donde está en control, está blindado y es de carga diferida, que solamente bajo la indicación médica del físico y la activación de un sistema, esa fuente sale de allí a radiar al paciente mediante unos catéteres o dispositivos. O sea, cada vez optimizar, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente. Siguiente, por favor. Y bueno, entre los errores comunes en radioterapia, planificación, mal posicionamiento o fallas en la verificación. Hay que estar muy pendiente porque realmente para eso no está el equipo multidisciplinario aprobando o desaprobando, reprobando los casos de acuerdo a las dosis permitidas a la lesión y máxima posible para los órganos de riesgo circundantes, para evitar estos errores de planificación.
de mal posicionamiento, bueno, aquí el tecnólogo tiene un papel crítico, el técnico en radiaciones, para evitar, de acuerdo, errores en este sentido, y discrepancias, ¿no? La mayoría de las veces discrepancias entre los sistemas de posicionamiento o fallas en la verificación. Siguiente, por favor. Aquí empezamos las preguntas, las voy a responder al final, o bueno, vamos a responderlas de una vez, vamos a hacer esto dinámico. Aquí dice, por aquí, es al final que las vamos a responder. Gracias por el vamos a responderlas al final. Pensé que podríamos hacerlo más dinámico, no. Disculpen ustedes. Prevención de errores, como mediante protocolos estandarizados, doble verificación de identidad, homónimos, hay que estar muy pendiente de esto, y la cultura de calidad. Yo les voy a contar aquí una experiencia, un caso que me tocó muy en lo personal y parece que es algo muy frecuente aquí en República Dominicana, ¿no? Pero porque se ha registrado, quizás ocurre en otras partes y no se registra. Es importante tenerlo en cuenta. Aquí la seguridad social, no sé cómo es en El Salvador, pero aquí es muy parecida a la colombiana o a la estadounidense, donde las empresas, sean del Estado o privadas, se encargan de asegurar al paciente. Y una vez llega una paciente a un centro, no es en el que yo trabajo, es en otro centro, pero llega con un nombre, supongamos que Luis, y llegó Luis a ese centro, Luisa Pérez, con la identificación, el seguro, como era el seguro del Estado, se le cubría el 100% de los tratamientos. Yo me identifico en el caso y eso sí vi yo, que tenía todos los documentos a nombre de Luisa, pero justamente la biopsia del cáncer que tenía no estaba a nombre de Luisa, sino que estaba como borrosa, no se veía bien. Yo llamo entonces a un amigo y digo, bueno, ¿y tú qué hiciste? Y él me dice, no, yo lo que hice fue comunicarme con el médico en cuenta que me envía la paciente y le digo, doctor, me está enviando esta paciente, pero la biopsia no se ve bien. Y le dice el médico, bueno, mira, vamos a hacer algo. Por la urgencia, se trataba de una urgencia, un cáncer que estaba por un sangrado importante, se requiere que se trate. Por favor, ayúdame dándole dosis hemostática. Y mi compañero seguía diciendo, no se puede porque no estamos seguros de que ese nombre sea el correcto. No, pero por favor, hazlo así, de los tratamientos, dale 2 o 3 dosis hemostáticas y después de ello, tú agarras y me la envías nuevamente y yo le tomo la biopsia para ver, ¿no? Pues eso se hizo. Se le dio su tratamiento hemostático, la paciente detuvo el sangrado y cuando la paciente vuelve con la biopsia resulta que no era Luisa Pérez, era María Pérez y confesó haber usurpado la identidad de su hermana, eso en consonancia con la misma hermana. O sea, hubo allí un acto en ese sentido de parte de los dos para que el hermano le prestara el seguro, porque esta otra paciente al parecer no tenía seguro. Y entonces eso fue un problema que no llegó a las índoles judiciales todavía, pero que, imagínense, llegan a este tipo de casos y es bastante difícil, ¿no? Ahora, en las identificaciones, las pacientes como son hermanos se parecían mucho, era difícil distinguir una de otra. Entonces, ahí quizás cuál fue el problema, que el médico, como tenía esa emergencia, decidió tratarla, o asunto ético, no le iba a dejar desangrarse, ¿no? Pero está el tema de que el paciente claramente mintió, y aunque se radió el paciente correcto, se radió con la identificación incorrecta. En este sentido, la cultura de seguridad radiológica, que implica que el médico participe activamente como jefe del equipo, que haya una comunicación efectiva y una formación continua, una comunicación efectiva a todos los departamentos y al público en general, para justamente evitar exposiciones innecesarias. Siguiente, por favor. El médico como tal, ¿cuál es su rol directo, ¿no? Evaluación de los incidentes
actualización de los protocolos y toma de decisiones clínicas para mejorar la optimización en cuanto a la exposición hacia pacientes y evitar el máximo posible hacia el resto del personal. Esto en colaboración con el radiofísico, pero sobre todo el punto de vista crítico es el área clínica, médica. ¿Okay? Que sea la radiación correcta al paciente correcto. Siguiente, por favor. En braquiterapia, como ya les indiqué, manipulación segura de las fuentes, usar el control remoto y protección de los equipos. Cada vez es menor la fabricación de fuentes de carga directa, como en los 70, 80, cada vez es menor. Entonces, manipular de forma segura las fuentes implica que esas fuentes ahora cada vez más están blindadas, que se usa el control remoto para permitir el disparo o no de esa fuente dentro de un búnker bien blindado y proteger a estos equipos. De manera que no se disparen solos o que tenga un mecanismo de seguridad donde el humano adiestrado sea el que autorice, ¿no? la indicación, el disparo de la radiación. Siguiente. En IGRT, radioterapia guiada por imágenes. ¿Qué tipo de imágenes se van a realizar? Eso depende de nosotros. La evaluación de los desplazamientos, vamos a ver si es seguro. Para eso se indica inclusive un margen siempre de los tumores, un volumen PTV o GTV o CTV, y validar las correcciones de manera diaria, interdiaria, cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ya les hablé un poco del MRI Linac, ¿ok? Y la protección, que tiene ventajas en la visualización de las estructuras, compatibilidad electromagnética y nuevos protocolos de seguridad. O sea, hay que estar pendientes de que haya compatibilidad entre la resonancia y el acelerador, porque si no es imposible fabricar la máquina, como pasó en el SPECT-CT, que el SPECT-CT o la gamma cámara, al no ser compatible con el resonador, pues no hay una fábrica como tal de estos equipos, pero sí hay de PET-RN. Entonces, bueno. Siguiente, por favor. Luego el gran reto que hay ahora hoy en día, inteligencia artificial y control de calidad, ya que no dependa tanto del error humano, sino que sea un sistema creado por el humano. Vamos a darle una justa dimensión a la inteligencia artificial, que muchos creen que es una panacea. No se nos olvide en el fondo que la inteligencia artificial es un conjunto de conocimientos integrados en un sistema de manera organizada, pero que han sido creados por el humano y regulados por el humano. O sea, que no es un robot que vino de la nada a salvarnos de todos los problemas. No, señor. En el fondo son conocimientos humanos. ¿De acuerdo? Pero que nos van a ayudar precisamente en automatizar las planificaciones, alertar los riesgos y una optimización más personalizada, ¿no? De la exposición o no a la radiación en los consultorios de radioterapia. Siguiente, por favor. Pediatría, lo que les hablaba. Niños con órganos a riesgo con mayor sensibilidad deben tener mayores ajustes de dosis. Además de eso, contención emocional y física, porque estos niños pueden de pronto moverse, pueden de pronto llorar, buscar salirse de ella, aunque hay unos muy colaboradores. Yo me sorprendo mucho. Niños que son más colaboradores que adultos, pero no en todos los grupos de edades. Entonces ahí nos corresponde al médico, sobre todo, ayudarnos con los departamentos de anestesiología, para que de manera ambulatoria o presencial nos indiquen cómo sedar a estos niños de manera segura para que no estén tan alertas durante el proceso, estén tranquilos. Y aquí en pediatría y protección radiológica, los protones, ¿no? Los protones que van a ser esos equipos que van dirigidos a radiar el tumor sin necesidad de que haya un haz de salida, y disminuye muchísimo las dosis a órganos a riesgo. Un perfil excelente en ese sentido. Siguiente, por favor. En radioterapia paliativa, ¿cuál sería el objetivo? Dosis mínimas para el paciente, pero que sean eficaces en control de los síntomas, porque aquí no vamos a curar al paciente, aquí vamos a mejorar un poco la calidad de vida y el dolor o la molestia, el sangrado. Ajustar el volumen objetivo, o sea, se tiende cada vez en paliativo a tener menores volúmenes, un poco de dosis más altas, pero a esa zona, ¿no?, que provoca la molestia del paciente.
Entonces, asociar siempre paliativo a campos de radiación a volúmenes pequeños y con dosis increciente. Siguiente, por favor. Y en los casos de embarazo, que ya por allí se ven, siempre estos anuncios importantes colocarlos, ¿no? Evaluación multidisciplinaria, y en toda mujer de edad fértil, como médicos debemos solicitar, aunque ella niegue, debemos solicitar la prueba de embarazo. ¿Cuáles son? Prueba en sangre y prueba por ultrasonido. Así la paciente diga que no, porque realmente es un testimonial de ella versus la prueba fehaciente, ¿no? Entonces debemos siempre protegernos con pruebas fehacientes. Recordemos que estamos en medicina y que a la hora de una situación médico-legal ante un tribunal o ante una corte del país, no valen muchas veces los testimonios, sino las pruebas. Entonces, no solamente con estos anuncios, sino con el detectar adecuadamente a la paciente. ¿Y por qué es crítico protegerse? Porque ese embrión o feto tiene células en rápida división que son mucho más sensibles a la radiación. Las malformaciones pueden ocurrir antes de los 2 primeros meses. Puede haber retrasos en los desarrollos, riesgos de cáncer infantil o pérdida de embarazo. Y lo que son las exposiciones ocupacionales aquí deben estar descartadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí es evitar sobre todo a las trabajadoras del embarazo. Las mujeres que salen embarazadas deben estar alejadas de la radiación como tal. Se les destina normalmente a consultorios, áreas administrativas, etc. Y según el documento de la Comisión Internacional de Energía, 1 milisievert o menos durante todo el embarazo es lo ideal, ¿de acuerdo? Evitar exposiciones innecesarias, sustituir las imágenes, ecografías, resonancia. Y en oncología, una mujer no debe trabajar, como les dije, pero si hay casos y hay capítulos de obras enteras, de libros de embarazo y cáncer, ¿no? Evaluar riesgo-beneficio. Evaluar si vale la pena conservar el feto a costa de la salud o la vida de la madre. Entonces ahí normalmente se planifican de acuerdo a las legislaciones los abortos terapéuticos. ¿De acuerdo? O si no, se somete a la madre a otros tratamientos, que está en la fase final del embarazo, no va a abortar, vamos a llevar ese embarazo a feliz término, se somete a la madre a otros tratamientos y se realiza una cesárea electiva apenas el feto pueda salir, apenas el bebé pueda salir. O sea, mantener ese embarazo el menor tiempo posible. Y si está al principio, bueno, evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Siguiente, por favor. En emergencias, en protocolos de emergencia, se debe tener inclusive ensayos de protocolos de evacuación, monitoreo y descontaminación, si acaso que una fuente queda expuesta, abierta. Y el rol del médico en decisiones rápidas es el de orientar a los equipos para que se protejan adecuadamente los trabajadores y el paciente, ¿no? También es crítico en estos casos. También evacuar el público en general, de acuerdo. Son pocas veces últimamente, ¿no? Porque al ser fuentes que dependen de una energía, en este caso la energía eléctrica, los aceleradores lineales, resonadores, tomógrafos, etcétera, es un poco difícil exponer de más, pero en emergencias normalmente ante el fallo de algunos de estos equipos o el fallo de la energía, muchos de ellos por seguridad se apagan, dejan de emitir radiación, pero otros quizás queden con fuentes externas fuera. Ahí es donde el médico tiene que tener el rol junto con el radiofísico y el tecnólogo de evacuar al personal, el público, y extraer la fuente y blindarla nuevamente. Son cuestiones de segundos de realizarse. Pero eso de acuerdo al protocolo institucional. Siguiente, por favor. Documentación y trazabilidad. Seguimiento, ¿no? Tanto de la dosis. Registro de la dosis, informe del paciente y seguimiento post-tratamiento. De acuerdo, esto debe estar documentado tanto en sistema como en algún documento físico y reportado a las autoridades de radiación o las autoridades de salud pública del país. Siguiente, por favor. Conclusiones, entonces, en general.
Rol del oncólogo radioterapeuta es clave en la protección. ¿Por qué? Porque es el que prescribe, indica radiaciones, participa en cada etapa del proceso terapéutico, garantiza seguridad del paciente y del equipo. ¿De acuerdo? Pero sobre todo prescribir la mayor dosis, eso es el escenario idóneo. Prescribir la mayor dosis posible a la lesión, protegiendo en gran medida los órganos a riesgo del mismo paciente y además proteger el resto del público, tanto como el público ocupacionalmente expuesto, el personal ocupacionalmente expuesto, como el público general, como a sí mismo, como el médico, ¿no? Como uno, debe protegerse. Y siguiente, por favor. Bueno, finalizamos yo con esta lámina para concientizarnos como oncólogos, como trabajadores de cáncer. Hoy es el Día Mundial del no fumar, sin fumar. Entonces, nunca es tarde para dejar el cigarrillo, aquellos que fuman. Hoy es 31 de mayo y bueno, con eso finalizo la exposición. Gracias. Excelente presentación, doctor Jorge. Tenemos una pregunta en el chat. Ok. Adelante. Ok, vamos a ver un poco porque tengo aquí, me perdona mi estimado amigo Raúl, es que te llamas tú. Raúl, me perdonas, tengo un problema con la audición puente, no sé qué pasa ahí, no se escucha bien. Entonces aquí lo voy a leer. Me perdonan que lo repita, ¿no? Buenos días, doctor. En mi país hay médicos radioterapeutas que prefieren tratar los pacientes guiados por imágenes simples de radiografías ortogonales, negándose en algunos casos a realizar una planificación 3D porque es más costoso económicamente y se invierte más tiempo en la planificación. ¿Cuál sería su mensaje para estos médicos en términos de protección radiológica? Ah, caramba, imagínense ustedes. Bueno, esto es una cuestión más de regulación, ¿no? O sea, ¿quién regula a esos médicos? Como les dije anteriormente, o sea, una cosa es la concientización del personal y otra cosa es que ya directamente por asuntos de desinformación el médico se está, digamos, yo no diría negando, pero sí está siendo persuadido para no implementar las máximas tecnologías. Esto depende. Si en su centro no hay disponible, si no estas imágenes en 2D, bueno, es lo que hay que trabajar con ello. Ahora, si habiendo la máxima tecnología disponible, se prefiere una tecnología anterior, desde el punto de vista de protección radiológica, yo diría que no es un tema de costo, es un tema de salud, ¿no? Más que todo. Y en cuanto a los costos, si disponemos de lo mismo, no es un alegato, ¿de acuerdo? No es un alegato válido. Se pueden hacer perfectamente los controles de 3D y MRT y GRT, invertir el tiempo necesario, y yo creo que esos médicos podrían perfectamente ir a cursos de capacitación continua, ¿no? Donde se les explique por qué es importante la planificación en 3D y MRT y GRT guiada por un sistema. Y ahora, bueno, por la futura inteligencia artificial. Nada, yo los invitaría a informarse más, a estudiar un poco más, y en caso de pues que se pongan de acuerdo las instituciones del Estado y ya realicen desde el punto de vista legal como un marco, una normativa que de ser incumplida, bueno, ya habría unas sanciones desde el punto de vista administrativo o legal, ya yo no sabría decirles, ¿no? Pero ese sería mi camino, ¿no? Primero instruirlos, educarlos, y luego de implementar un protocolo nacional o institucional o regional. Si se siguen cumpliendo, ya vendrían las sanciones. Ese es el enfoque que yo tengo. No sé si se resuelve la pregunta. Siguiente. Dice aquí: buenos días, una consulta. ¿Puede una mujer embarazada, hacerse radiografías y cuántas se podrían?
No, mira, ¿qué afectaría al feto? Bueno, justamente, ¿no? Depende del trimestre. De hecho, en el tercer trimestre, ya al final del embarazo, hay una radiografía pélvica, que es la pelvimetría. Clásico, esto es algo clásico, esto no es algo que se hace todos los días. Pero ya como al final del embarazo el feto está bien formado, resulta que allí se le hace una radiografía para ver si el feto puede ser traído al mundo mediante parto normal o mediante una cesárea, dependiendo del espacio de la pelvis. Pero ya ahí el bebé tiene casi 9 meses. O sea, es seguro que se exponga y una sola vez. La respuesta es, ¿puede una mujer embarazada? Yo diría que no, no debe. ¿Ok? Porque si está en el primer trimestre del embarazo, hay mayor riesgo por esas divisiones celulares a que haya malformaciones, ¿ok? Mayor riesgo de cáncer infantil, pérdida del embarazo si la exposición es alta. Y de acuerdo a los riesgos hay dosis establecidas, no menos de 1 milisievert no es tomado en cuenta en todo el embarazo. De 1 a 10 es riesgo bajo, pero hay riesgo. Y de más de 100 milisievert aumenta el riesgo de efectos determinísticos y estocásticos. Yo evitaría eso. Y eso me lo dejó como enseñanza un físico amigo, que yo estoy seguro que Cecilia lo conoce, que es Álvaro Pozú. Álvaro nos decía evitar, mandarla que se haga un ultrasonido, una resonancia, cualquier cosa. A menos que el riesgo lo justifique. Si es una embarazada que de pronto tiene un accidente, una fractura, algo, Dios no lo quiera, bueno, ahí es inevitable hacerlo, ¿no? Porque hay que ver la vida del embarazada. Pero si no, es evitarlo mejor, porque después entonces ese feto, ese niño viene al mundo y va a ser un niño siempre que cuando se le realice cualquier examen o se enferme, va a ser dependiente de la radiación. Yo diría siempre evitar, sobre todo por los efectos estocásticos que no tienen umbral, que no se conoce una dosis umbral. ¿Estamos de acuerdo? Digo aquí, ¿cuál es la diferencia entre braquiterapia y medicina nuclear? La diferencia es amplia, ¿no? Depende de la finalidad, porque la braquiterapia es un tratamiento oncológico. La medicina nuclear es un teranóstico, terapéutico y diagnóstico. ¿De acuerdo? Tipo de radiación desde fuentes selladas, la braquiterapia. Estamos hablando de que están blindadas. La medicina nuclear emite radiación desde radiofármacos inyectados en caliente, carga directa. Material radiactivo dentro o cerca del tumor, braquicerca, dentro o muy cerca del tumor. En medicina nuclear se distribuyen por todo el cuerpo o en órganos blancos, dependiendo. La fuente siempre dura minutos o días o permanentes en semillas, en braquiterapia, o si son fuentes de cobalto pueden durar años. Y en medicina nuclear son minutos a días, dependiendo del fármaco. La administración, ¿por dónde se administra la braquiterapia? Vía directa, inserción directa en los tumores, con catéteres, agujas. La nuclear a través de las cavidades normales del ser humano, vía oral o a través de las venas. Control espacial, alta precisión, ¿no? El control en el espacio es alto en cuanto a la braquiterapia, porque allí está blindada, como bien se dijo, no hay exposición sistémica. En la medicina nuclear sí se distribuye, tanto al cuerpo fisiológicamente como al personal ocupacionalmente expuesto. Te pongo un ejemplo, llámese, tratamiento desde cáncer de cuello uterino, próstata, mama o piel para braquiterapia. Y asociar la palabra medicina nuclear a gammagrafía, CT-PET, tratamiento con yodo 131. Y en cuanto a la protección radiológica, es importante en braquiterapia, ojo, realizar inserción y control en personal que se proteja. En cambio, en medicina nuclear, el paciente, el entorno, el personal, o sea, es importante, digo que la fuente está en caliente, directo. Seguimos entonces. ¿Cuál es el entrenamiento del médico radioterapeuta? Pregunta Fátima, a diferencia del oncólogo.
Esto es importante aclararlo, porque mucha gente, yo pienso que se vale de estos conceptos para evitar que haya una regulación clara, y debe haberla. Yo diría que la palabra médico radioterapeuta debe desaparecer. Esta frase debe desaparecer, debe ser radioterapeuta o oncólogo radioterápico o radio-oncólogo, punto. Y el oncólogo, a ese oncólogo, mi querida Fátima, hay que ponerle un apellido. ¿Oncólogo qué? ¿Oncólogo cirujano? ¿Oncólogo clínico? ¿Oncólogo médico? Que son los que se encargan de quimio. ¿Oncólogo radioterapeuta? Que somos nosotros. ¿Oncólogo pediátrico? O sea, ya hoy en día la palabra oncólogo sola no me sirve. Tiene que ser acompañada de un apellido. ¿Oncólogo qué? Porque el oncólogo estudia el cáncer, pero el cáncer es resuelto por tantas disciplinas médicas que ya la palabra oncólogo se quedó vieja, se quedó atrás. No sé si me hago explicar o entender. Aquí me pregunta la asociación, en caso de tumores de encéfalo, cabeza y cuello, donde las lesiones muchas veces y órganos a riesgo están cercanos, ¿cuál es su recomendación para abordar el tratamiento en este tipo de pacientes? Bueno, mi recomendación es que se haga todo lo posible para delimitar imagenológicamente el paciente antes de darle una sola dosis de radiación. Es decir, esos pacientes deben estar bien estudiados, con una buena resonancia de protocolo, con contraste para cerebro, para cabeza y cuello, un buen PET-CT, un buen PET-MR, por la falta del PET-MR dijimos el PET-CT en cabeza y cuello, unos buenos equipos de planificación, de tomografías guiados por TAC, un buen físico médico, un buen tecnólogo, que se garantice de manera que pueda delimitar bien ese tumor, delimitar bien esos órganos a riesgo, porque imagínate tú incurrir en un error en ese sentido cuando mis estimados amigos de la Asociación Salvadoreña, imagínense que dentro del mismo tratamiento el paciente se mueve. En cabeza y cuello hablando, al tragar saliva, esa laringe se mueve, la lengua se mueve, los ojos se pueden mover aún estando cerrados, el tórax, uno respira, uno no va a dejar de respirar. Aún durante la misma tracción, con toda la calidad que tú tomes en cuenta, el paciente se mueve. Y por eso es que equipos como el CyberKnife mantienen vigilando y monitorizando, porque son dosis todavía más altas en radiocirugía y hay que monitorizar que sea exactamente el tumor, y ante cualquier movimiento el equipo deja de disparar. Pues si tengo eso en ese sentido, tú imagínate tener un fallo previo, ¿no? O una duda previa, donde de pronto diga, bueno, fue una placa lo que hice, un cabeza y cuello que quede, ¿dónde estaba la lesión? ¿Está allí? ¿No está allí? No podemos ir al tratamiento con inseguridades. ¿Estamos de acuerdo? No podemos ir con inseguridades o con incertidumbres. Esa es mi recomendación, tener todo muy claro. Y si estamos en un centro donde la tecnología sea poca, bueno, ahí normalmente lo que hacemos es, en vez de dar una dosis muy alta, pues normalmente damos una dosis aceptable en radioterapia para evitar que esos órganos a riesgo estén afectados. Pero eso está muy bien descrito en los protocolos de la ICRI, de la Comisión de Protección Radiológica y de la Comisión Internacional de Radiaciones, ¿no? Siguiente, Germán Alfaro, un saludo, Germán, para ti. Buenos días, hola. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta la implementación sistemática del apoyo psico-oncológico? Wow. Ese fue por otro lado muy interesante, por cierto. En los servicios de radioterapia, ¿y qué estrategias podrían facilitar una mayor integración interdisciplinar entre el equipo médico y salud mental? Yo te diría dos palabras claves, Germán, para mi gusto: el estigma y el desconocimiento. Directamente, sí. La salud mental, la gente todavía la asocia con un tema tabú en nuestros países, ¿no? No, que el psicólogo, que para qué, si yo no me siento mal. No, es que independientemente de que usted se sienta bien o mal, todo el mundo debería ir al psicólogo.
Hablo de pacientes de cáncer y pacientes que no tienen cáncer, personas sin cáncer, individuos sanos. Todo el mundo debería ir al psicólogo para un diagnóstico de salud mental y para sobrellevar la vida mejor. Ahora, ¿qué ocurre? Ante ese estigma hay un desconocimiento y muchos centros, yo no sé el tuyo, cada vez más se cuenta con el profesional de salud mental. De hecho, donde yo trabajo es obligatorio y gratuito que el paciente se vea con el radiooncólogo, el oncólogo médico, todo el mundo, pero con salud mental y con nutrición y dietética. La salud mental para ver cómo se relaciona uno con el mundo externo, y ante un diagnóstico de esta índole, donde la gente asocia la palabra cáncer a enfermedad y muerte, un diagnóstico que no estaba presente previamente y que te lo dicen de un día para otro, wow, sí es importantísimo, inclusive de cómo dar malas noticias. El especialista de psicólogo nos debe apoyar allí. ¿Por qué te lo digo? Por lo siguiente. Tengo un caso que me ha tocado directamente en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, los pacientes les dicen por teléfono, imagínense ustedes, hermano, tú no sé si eres especialista en salud mental, pero el resto de la audiencia, que le hacen una biopsia a una persona que puede operarse por una hernia umbilical común y corriente, ya. Y la llaman a los días, a las semanas por teléfono, señor, señora, diagnóstico cáncer, por teléfono, de esa hernia umbilical. ¿Ah? Esa persona ha pasado por múltiples vicisitudes de salud mental y me preguntó un consejo como amigo y como médico. Yo le dije, vaya al psiquiatra oncólogo o vaya al psicólogo, porque ahora tú tienes un diagnóstico que estás afrontando enfermedad y posible muerte que no tenías antes y que vino de una cirugía aparentemente sin problema. Entonces tú imagínate, ¿no? Y debe ser obligatorio, diría yo, que en todos los servicios de oncología esté el especialista de salud mental. Si me lo preguntas a mí, debería ser obligatorio. Mayor integración interdisciplinaria entre el equipo médico y el profesional de salud mental. Yo en el hospital donde me formé, en el Universitario de Caracas, a pesar de las situaciones y las vicisitudes que hemos venido viviendo en los últimos años en Venezuela, pero sí había, me acuerdo yo, en la integración del psicólogo con los médicos, y se hacía siempre una reunión de inicio con todos los pacientes que iban a iniciar radio o quimioterapia. El psicólogo tenía una reunión en un auditorio, se reunían y se planteaban las dudas de todos los pacientes, que si quema, que si no quema, que si la quimio me quita el pelo, que si no me quita el pelo, acompañado de los médicos. Eran unas bonitas dinámicas, unas bonitas reuniones, ¿no? Claro, en el sistema público, ¿no? Tendría que adaptarse a los sistemas privados, institucionales, fundaciones, pero sí, evaluar que esos casos sean discutidos, porque los pacientes van muchas veces con muchas dudas. Gracias por la pregunta. La ilustre asociación, preguntando, dice primero, feliz día del egresado UCEBista. Gracias, igual, ya, los egresados UCEBista. Cada vez son más frecuentes los protocolos de hipofraccionamiento en radioterapia, lo cual implica aplicar dosis altas de radiación en tiempos más cortos. ¿Cuál es su opinión sobre estas nuevas tendencias? Sí, cada vez es más frecuente, pero entonces ponte a ver el otro lado de la moneda. En esos hipofraccionamientos se aplican dosis más altas de radiación, pero el paciente está menos tiempo en el departamento. Porque de pasar de una próstata que se trataba en 40, 45 días, ahora estamos tratándolo en 20, 28, 25 días y ahora en 5 días. Pero eso implica, como bien se dice, que hay que apretar un poco los protocolos de seguridad antes de que se radie el paciente. Por ejemplo, en próstata, la imagen es clave. El vaciado del recto, el llenado de la vejiga, la visualización o monitoreo de la movilización de próstata. ¿Qué otra cosa? Vamos a decir que las imágenes previas que hay que solicitar, el PET-PSMA, la resonancia de próstata multiparamétrica, y una vez tenidas las imágenes bien claras y el objetivo a tratar y los órganos a riesgo, ver muy bien esas dosis, ¿no? Esas dosis
sobre todo de órganos a riesgo, para evitar toxicidades a mediano y largo plazo. Que de hecho un protocolo de hipofraccionamiento no sale a la calle, no sale a la luz pública, o no se implementa o no debería ser implementado sin una curva de aprendizaje. Yo soy muy prudente con esos protocolos, ¿no? ¿Estoy de acuerdo? Sí. ¿Quién lo implementó otro centro, no lo he implementado yo. Vamos a implementarlo con los cuidados de rigor, con las curvas de aprendizaje, vamos a instruirnos, vamos a educarnos, formación médica continua que se dijo ahorita, para que avancemos, ¿no? Y una vez llegados al avance, implementamos. Entonces sí, en resumen, dosis a órganos a riesgo, clave dosis crítica en tumor, y garantizar que esas imágenes se vean con alta resolución y que ese paciente cumpla las indicaciones, ¿no? Y realizar imágenes diarias, tanto antes como después de los tratamientos, o en centros donde se dispone, bueno, un CONVIN-CT intertratamiento, interfracción. Esas serían las recomendaciones. Parece que no hay más preguntas. Te doy la palabra. Excelente, doctor. Le agradecemos su intervención. Este día queda por terminado este seminario. La Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, le agradecemos la intervención al distinguido doctor radioterapeuta Jorge Carmona por haber participado en este seminario, en el cual ha sido de suma importancia y enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias, doctor Jorge. Esperamos nuevamente tener una colaboración con usted y poder darnos su experiencia y sus conocimientos como el día de hoy. Siempre a la orden. Les hago una invitación para el próximo seminario, el día 26 de junio, sobre el oficial de protección radiológica en Colombia, dirigido por la ingeniero físico Maribel Vallejo. En la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica es un placer llevar estos temas, socializar todo lo referente al uso pacífico de las radiaciones ionizantes y sobre la protección radiológica. Totalmente gratuito. Nuestro interés es divulgar estos temas y que todos puedan tener acceso a ellos. Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge. Esperamos nuevamente tenerlo con nosotros participando y les deseamos un excelente día, un buen fin de semana y nos despedimos. Pasen buen día.